¿Qué tal? Bienvenidos a su canal, el ABC del ingeniero. En esta ocasión vamos a resolver un problema sobre simulación de un circuito eléctrico utilizando Multisim. Para esto vamos a tomar como referencia un video que subí con anterioridad a mi canal de YouTube. El canal lo puedes encontrar como youtube.com/c/ el ABC del ingeniero. En la lista de reproducción, circuitos eléctricos, análisis y simulación. Y el nombre del video es problema 1, analítico, ley de voltajes de Kirchhoff por determinantes. Bien, vamos a utilizar este video como referencia para poder comprobar los resultados que vamos a obtener de forma numérica utilizando este programa de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos que se llama Multisim. Vamos a comenzar. El problema es el siguiente. Tenemos este circuito eléctrico formado por tres mallas. La malla A, en la cual circula la intensidad de corriente eléctrica I subíndice A. La malla B, en la cual circula la intensidad de corriente eléctrica I subíndice B. Y la malla C, en la cual circula la intensidad de corriente eléctrica I subíndice C. Estos valores ya se obtuvieron de forma analítica en el video que mencionamos con anterioridad. Y son los siguientes. I subíndice A es igual a 1.558 amperes. I subíndice B 1.049 amperes. Y por último, I subíndice C 0.236 amperes. Estos tres valores para las corrientes son los que vamos a comprobar con Multisim. Y también vamos a agregar el valor de cada uno de los voltajes, ¿sale? Los voltajes que se generan en cada una de las resistencias. Bien, para calcularlos lo vamos a realizar de la siguiente forma. El voltaje V subíndice 1 proviene de una fuente de energía y tiene un valor establecido de 30 volts. Entonces aquí ya no tenemos que calcular nada. Para el voltaje 2, que genera la resistencia de 10 ohms, ¿sale? Esta resistencia se encuentra entre dos mallas. Cuando estemos trabajando la malla A, vamos a trabajar el voltaje V subíndice 2. Y cuando estemos trabajando la malla C, vamos a trabajar el voltaje V subíndice 7. Claramente, estos dos voltajes, ¿sale?, se obtienen de la misma resistencia, por lo tanto el voltaje 2 es igual al voltaje número 7. Para obtener su valor, vamos a aplicar la ley de Ohm para una resistencia que se encuentra entre dos mallas y nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a recordar que la ley de Ohm es igual a la diferencia de potencial eléctrico es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Cuando nuestra resistencia está entre dos mallas, se calcula de la siguiente forma. Voltaje va a ser igual a la diferencia de la intensidad de corriente eléctrica, es decir, la corriente de mayor intensidad menos la corriente de menor intensidad. Este resultado lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia. Por ejemplo, para el voltaje 2, que es igual al voltaje 7, vamos a aplicar la ley de Ohm. Tengo la corriente I subíndice A y tengo la corriente I subíndice C. Esta resistencia se encuentra en medio de ellas, entonces vamos a realizar la diferencia. El valor para I subíndice A es 1.558 y el valor para I subíndice C es 0.236 amperes. Por lo tanto, el más grande es I subíndice A. Entonces la diferencia sería 1.558 amperes menos la corriente de menor intensidad, que sería 0.236 amperes. A ese resultado lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia, que son 10 ohms, y vamos a obtener un valor para ese voltaje de 13.22 volts. Ese mismo procedimiento se hace para obtener al voltaje 3, que es igual al voltaje 6, y nos da un valor de 16.797 volts. ¿Sale? El voltaje V subíndice 5, V subíndice 4 y V subíndice 8, ¿vale?, son voltajes propios de una resistencia en la cual circula solo una intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm de forma directa. Para el voltaje 5, por ejemplo, la ley de Ohm quedaría V5 va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica, en este caso la que pasa por esta resistencia es I subíndice B y tiene un valor de 1.049 amperes, por el valor de la resistencia, que son 15 ohms.
y eso nos da como resultado 15.735 volts. Aplicamos ese procedimiento para el voltaje V subíndice 4 y para el voltaje V subíndice 8 y se obtienen estos valores que tenemos en esta parte. Entonces, ahorita con el programa Multisim vamos a comprobar los resultados, tanto de la intensidad de corriente eléctrica como de la diferencia de potencial eléctrico. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa, que es Multisim. Ahí está cargando. Bien, aquí tenemos nuestro programa, ¿sale? Lo primero que voy a realizar es colocar los elementos eléctricos en el mismo esquema, es decir, que tengan prácticamente la misma representación gráfica. Voy a comenzar con una fuente aquí, a la izquierda voy a colocar una resistencia de forma vertical, a la izquierda otra de forma vertical, arriba una resistencia horizontal, aquí otra horizontal y en la parte superior para terminar una horizontal. Vamos a hacerlo. Bien, aquí tenemos nuestro software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. En la parte izquierda, en esta barra, vamos a tener todos y cada uno de los elementos eléctricos y electrónicos. Y en la barra lateral, esta que tenemos aquí en la parte derecha, vamos a tener todos los instrumentos de medición. Entonces vamos a comenzar. Para agregar las fuentes se encuentran en la primer casilla. Vamos a darle clic y vamos a seleccionar una fuente de poder. Y a continuación vamos a seleccionar, ¿sale?, una fuente de poder de corriente alterna. Vamos a dar OK y aparece el diagrama en esta posición, ¿sale? En este caso es la forma vertical que yo necesito, por lo tanto la voy a colocar más o menos en esta parte, dando clic izquierdo. Ahora voy a cerrar esta ventana emergente que me apareció. Ya tengo mi fuente de voltaje. Ahora voy a agregar las resistencias y cuando tenga mi circuito completo voy a modificar cada uno de los valores. Para agregar las resistencias voy a ir a la misma ventana, ¿sale?, aquí, y ahora me voy a colocar en la segunda casilla. En la segunda casilla voy a localizar el valor para las resistencias que se encuentra en esta parte y voy a dar OK. Ahora voy a colocarlas en la posición que tenemos en el diagrama. Voy a colocar la que está a la izquierda. En mi diagrama la tengo de forma vertical. Para modificar su orientación simplemente voy a apretar la combinación de tecla siguiente, Control R, y listo. Voy a dar clic aquí y voy a cerrar. Como necesito otra resistencia vertical, voy a seleccionarla, voy a dar la combinación Control C y a continuación Control V, que es pegar, y la voy a colocar en esta posición. Bien, ya tengo las dos resistencias verticales. Continúo. Voy a colocar estas tres horizontales. Bien, selecciono este elemento resistivo, Control C, a continuación Control V, y la voy a colocar en esta posición. Voy a colocarla horizontalmente, así que Control R, y más o menos a la mitad voy a dar clic. Bien, ahora nuevamente Control C, Control V para agregar otro elemento resistivo aquí. Y me falta uno, voy a dar otra vez Control C, Control V y lo voy a agregar en esta parte. Bien, ya tengo mis elementos eléctricos. Lo siguiente es cerrar los circuitos. Para realizar las conexiones, simplemente voy a dar clic en la parte superior o inferior de cada uno de los elementos y una vez que el cursor cambie de forma, voy a dar
clic izquierdo, ¿sale? Y puedo ir arrastrando el cursor, ¿sale?, sin dar clic, y va a ir generando la forma del alambre. Yo puedo hacerlo así, o puedo dar clic en donde yo quiera que modifique su forma. Por ejemplo, doy clic izquierdo aquí y lo quiero conectar con esta parte de la resistencia. Otro clic izquierdo. Bien, de esa forma se conectan todos los elementos eléctricos. Voy a conectar esta resistencia con esta otra, esta resistencia con esta, la resistencia de aquí, con la fuente, la resistencia de aquí, esta parte, así, y me falta la parte de arriba. Voy a conectar este nodo con este otro, y por último este nodo con este otro. Bien, ahora si necesito modificar la posición de alguno, basta con arrastrar el elemento. Por ejemplo, lo puedo colocar ahí. Bien. Bien. Listo. El siguiente paso es modificar el valor para cada uno de mis elementos eléctricos. Comenzamos con la fuente. Tiene un valor de 30 volts. Para esto solamente voy a dar clic, doble clic izquierdo en cada uno de los elementos. Por ejemplo, voy a dar doble clic izquierdo en la fuente. Y aquí voy a editar su valor. En este caso serían 30 volts. Y en frecuencia voy a modificarla por 50. 50 Hz. Aceptar. Bien, vamos a realizar lo mismo para cada una de las resistencias. Voy a comenzar. Esta tiene un valor de 33 ohms, esta de 15 y la de arriba de 1. Doy doble clic aquí. Y en el valor de 1K, 1 kilo ohm, voy a colocar 33 ohms. En esta de aquí voy a colocar 15 ohms. La de arriba, 1 ohm. Bien, solo me falta esta de 10 ohms y la de arriba de 56. Y por último 56. Bien, ya tengo los valores establecidos para cada uno de mis elementos eléctricos. Ahora el siguiente paso es agregar la tierra física. Entonces la tierra física siempre se deben de agregar a nuestros circuitos para que el programa nos permita comenzar con la simulación. Entonces la tierra física se encuentra en el siguiente apartado. Voy a ir a este panel, a esta barra de elementos eléctricos. Voy a seleccionar la primer casilla, pero ahora voy a seleccionar ground, que es tierra, y voy a dar a aceptar. Y en automático aparece. Y la voy a colocar aquí en este nodo, referenciada. Cerrar. Bien, el siguiente paso es colocar mis instrumentos de medición. En este caso voy a necesitar medir corriente. Voy a utilizar multímetros. Voy a comenzar. En la barra vertical derecha voy a encontrar mis elementos, mis instrumentos más bien, de medición. El primero y el más común es el multímetro. Voy a dar clic y lo voy a colocar. En este caso, como voy a medir primero las corrientes, esta es la malla A, debo de colocar mi multímetro. Lo voy a hacer más o menos en esta posición. Necesito que sea horizontal. Control R. Y lo voy a colocar más o menos aquí. Bien. Vamos a recordar que para medir la corriente, ¿sale?, necesito conectar el multímetro de la siguiente forma. Una terminal la debo de colocar a esta parte del circuito. Y la otra terminal
aquí. Bien, ahora voy a dar clic izquierdo sobre este cable y a continuación suprimir. Bien, de esta forma voy a lograr medir la intensidad de corriente eléctrica que está pasando por este alambre, que es la malla A. Lo mismo voy a hacer para la malla B. Agrego un nuevo multímetro, ahora lo voy a colocar en esta parte. Lo necesito que sea horizontal. Otra vez control R hasta que quede en la posición que necesitamos. Bien. Coloco mis conexiones para el multímetro. Selecciono este tramo de alambre y suprimir. Aquí ya voy a lograr medir la intensidad de corriente que circula en la malla B. Me falta un multímetro para la malla C, que es la que está en esta parte. Entonces agrego un nuevo multímetro. Control R para colocarlo de forma horizontal y realizo las conexiones. Bien. Selecciono esta parte de alambre y la elimino con la tecla suprimir. Bien, aquí ya voy a tener la medición para las corrientes. Ahora me falta la medición para cada uno de los elementos resistivos, que son las resistencias. Bien, voy a agregar otro multímetro, lo voy a colocar en esta parte para que no se vea muy encimado. Lo voy a colocar de forma horizontal y lo voy a colocar por aquí. Ahora, ¿sale? Una terminal del multímetro la debo de colocar al comienzo de la resistencia y la otra terminal al final de la resistencia. Lo que va a hacer es calcular la diferencia de potencial eléctrico que existe entre estos dos puntos, que es el voltaje. Bien, este multímetro me va a medir el voltaje en esta resistencia. Ahora voy a hacer lo mismo para cada una de ellas. Lo voy a hacer ya un poco más rápido. Para la resistencia que está aquí de 33 ohms, voy a colocar aquí mi multímetro. Voy a realizar las conexiones. Uno más para la de aquí de R3. Uno más para esta resistencia, lo voy a colocar hacia arriba. Y realizo la conexión. Bien, me falta esta. Un nuevo multímetro hacia arriba. Bien, con esto tengo completo mi circuito eléctrico y también tengo completos los elementos de medición para poder comprobar nuestros resultados. El siguiente paso es iniciar nuestra simulación. Entonces para esto voy a ir aquí a la flechita de play, que es correr la simulación, y voy a darle clic. Y nuestra simulación comienza a realizarse. Vamos a esperar un poco a que nuestros resultados converjan. Bien, después de esperar un tiempo, unos minutos, los resultados deben converger y deben de ser precisos. Vamos a verificar cada uno de ellos. Vamos a comenzar con las corrientes. La intensidad de corriente que circula en esta malla es I subíndice A y tiene un valor de forma analítica de 1.558 amperes. Vamos a nuestro programa y esta es la malla A. Este multímetro es el que nos está midiendo
la intensidad de corriente. Vamos a dar doble clic sobre él y verificamos que esté midiendo amperaje y la señal sea de corriente alterna y el valor es 1.558 amperes. Es correcto. Vamos con la malla que está en esta parte, es la malla B. Este multímetro está midiendo la corriente, entonces doble clic y dice que la malla B es correcto, 1.049 amperes. Verificamos y su índice B 1.049 amperes. Correcto. Y por último, la intensidad de corriente de esta malla que es I subíndice C y tiene un valor de 0.236 amperes. Para esta malla, este multímetro es el encargado de medirla, entonces doble clic. Checamos que los valores estén bien y el resultado es 235.9 miliamperes. Si quitamos el prefijo mili, recorremos el punto 3 valores hacia la izquierda y quedaría 0.235, redondeado 0.236 amperes. También es correcto. Bien, entonces las tres intensidades de corriente eléctrica IA, IB e IC, ¿sale? Los resultados de forma analítica coinciden con la simulación que realizamos en Simulink, por lo tanto los resultados son correctos. Ahora vamos a comprobar los voltajes. Vamos a comenzar con el voltaje 3 y el voltaje 6, que son los mismos para esta resistencia. Obtuvimos de forma analítica un valor de 16.797 volts. Vamos a nuestro programa. Esta es la resistencia de 33 ohms y este multímetro está midiendo el voltaje. Doble clic. ¿Sale? Aquí tenemos voltaje. Vamos a colocarlo voltaje en corriente alterna. Y el resultado es 16.783 volts. ¿Es correcto? Bien. Vamos con otro. Por ejemplo, el voltaje 2 y el voltaje 7 para la resistencia de 10 ohms. Este multímetro lo está midiendo, doble clic. Voltaje en corriente alterna, 13.216 volts. 13.216 volts es correcto. Debemos de tener en cuenta que la precisión puede variar un poco, ya que en el método analítico solamente utilizamos 3 decimales redondeados. Entonces, esas ligeras variaciones son por el método de solución. Entre más dígitos tomemos, el resultado es mucho más preciso. Bien, vamos con el voltaje 4, que es el de esta resistencia de 1 ohm. Calculado nos da un valor de 1.049 volts. Vamos a nuestro programa. Esta es la resistencia, este es el multímetro, doble clic. Voltaje corriente alterna, 1.049 volts, correcto. Seguimos comprobando resultados. El voltaje 5 se obtiene en esta resistencia y tiene un valor de 15.735. Vamos a nuestro programa. Resistencia de 15 ohms, doble clic, voltaje en corriente alterna y 15.734 volts. Es correcto. Por último, el último resultado es el voltaje V subíndice 8, que es el de la resistencia que está aquí de 56 ohms. Tiene un valor de 13.216 volts. Vamos a verificarlo. Doble clic a este multímetro. Voltaje corriente alterna 13.216 volts. Bien, pues con eso terminamos este video. Espero les guste, les sea útil. Ya comprobamos este primer video de circuitos eléctricos. Ahora podemos garantizar el resultado. Espero les haya gustado este video. No olviden dar like y suscribirse. Muchas gracias.